Cambio de presidente, cambio de administración, cambio de élite en el poder. ¿Cómo vamos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Este análisis con Pola Oloizarac. Muchísimas gracias, Pola, por estar aquí. Gracias. Pola es una intelectual muy creativa, muy aguda para observar la realidad y es autora, además de Mona, de otra novela, Las teorías salvajes, y de otra más, Las constelaciones oscuras, todas muy interesantes para leer. Bueno, Pola, hay un cambio que se viene, un Alberto Fernández acompañado de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y la promesa de Pichetto que no llegó a ser. ¿Cómo ves esa transición, esa diferencia de personalidades en el poder? Bueno, me parece que a diferencia de otros líderes es interesante que Macri, en lugar de reelegirse como Evo, como Cristina en su momento, hace nacer un bipartidismo, ¿no? Me parece como que este 40% que logró y su crecimiento, o sea, habla de un PJ que no va a poder, digamos, como tener todo el poder con el que habría soñado en otras oportunidades y que por eso, bueno, digamos, plantea un escenario diferente y más rico para Argentina. O sea, pensar que pueden haber como dos partidos que ambos, que ninguno tenga que reclamar la hegemonía de la verdad y digamos, y de la realidad argentina por sobre otro, digamos, que puedan coexistir ambos. Pola, vos has expresado públicamente tu cercanía, tu apoyo en algún momento a Cambiemos y a esta gestión. ¿Crees que esta derrota que vos decís hace nacer el bipartidismo es una casualidad, digamos, hubiera preferido ganar seguramente Mauricio Macri, pero digo, esta derrota es una experiencia transformadora en términos políticos, un dirigente político que no había sido derrotado y si lo había sido, fue muy al inicio de sus gestiones en la Ciudad de Buenos Aires? A mí me parece que la derrota es una escuela estupenda, me parece que no hay que temer perder. En particular yo había firmado una carta en 2015 apoyando la candidatura de Macri, pero por ejemplo, esta última yo no firmé la carta esa, porque no me gustaba como una relación con la cultura de como si la cultura fuera una cantera que está llena de lapiceras, entonces cuando faltan 5 minutos para la elección te llaman para que firmes una cosa. Eso no me cerró para nada, entonces por eso no lo firmé. Pero, a ver, no sé, me parece que es interesante, digamos, que la ciudad como continúe su proyecto de transformación, o sea, digamos, que haya hecho una elección tan buena ahí. Y también me parece interesante que hayan, a ver, digamos, como esta presencia en diputados, ¿no? Me parece que está bueno, que ellos o sea, el peronismo va a tener su quórum en el Senado, pero no lo va a tener en diputados y eso va a forzar como un gobierno más democrático. Eso me parece bueno para las instituciones, que es una de las cosas que le interesan a Cambiemos y una de las cosas que a mí, digamos, me interesaba de Cambiemos. Por lo tanto, en ese sentido yo estoy hecha. Ahora, en relación a las derrotas, bueno, el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner y sus seguidores tuvieron una derrota cuando fue candidato Scioli en 2015. ¿Crees que es posible un aprendizaje en lo que vos llamás el peronismo paranoide? ¿Qué es eso? Y si crees que es posible el aprendizaje. Bueno, o sea, me parece que va a ser muy interesante porque Cristina Kirchner va a aprender lo que es un traspaso de mando. Por ejemplo, ayer en el búnker ella decía, cuando yo traspasé el mando, cuando en rigor ella no traspasó el mando, Sinceramente, en su debut literario también ella comenta que jamás hubiera entregado el mando porque hubiera sido una rendición. Bueno, me parece que es interesante, así como ella también cambió su posición de no apoyar el aborto durante los 12 años que estuvo en el poder, de pronto decir sí, estoy a favor del aborto, bueno, también ahora va a aprender cómo es un traspaso de mando. Bueno, en términos cordiales, como deberían ser en la democracia. Me parece que en ese sentido estuvo muy inteligente Macri, como mantuvo como la representación de esa rebelión de los mansos digamos, que buscaba encarar. Así que, o sea, en términos de representación, si bien se habla mucho de que hay una crisis de representación, me parece que hizo un buen trabajo Macri ahí. En el discurso de aceptación de la derrota, decís. Sí, me parece que estuvo digno y que además fue interesante, o sea, digamos, como una manera de decir, bueno, pensemos que también la política puede ser sentarnos a desayunar y pensar la transición del poder y pensar, digamos, y colaborar, y que no es que cuando yo pierdo, o sea, voy a destrozar todo, no te voy a entregar la llave de nada, me quedo hasta con la cuenta de Twitter, como había pasado con el kirchnerismo antes. O sea, digamos, como en ese sentido,
dado que Cambiemos se plantea como una regeneración o una purificación de esas como buenas formas institucionales, me parece como muy coherente. Y bueno, me parece sería genial que forje un aprendizaje. Ahora, las buenas formas institucionales son debatidas, ¿no? La idea de que una sociedad que tiene deudas con los sectores vulnerables, una clase dirigente, que eso se ve muy claramente en el conflicto en Chile, ¿no? En la crisis chilena. Una élite que parece estar sobrevolando la realidad y las personas comunes y corrientes sufriendo más de lo posible, más de la cuenta. La idea de que haya buenos modales, ¿es aceptable o la democracia debería tener más capacidad de mostrar los conflictos pero resolverlos de alguna manera? ¿Cómo lo ves? A mí me vos? parece que no es solamente una cosa de buenos modales. Me parece que, a ver, hay desde el kirchnerismo una construcción, por ejemplo, de Macri como esa élite separada de los pobres, donde, bueno, gente que habla bien, Aguada está vestida impecable, se mezclan con la gente del G20 como, digamos, como unos más. Sí. Y en cambio hay una construcción muy fuerte del lado del kirchnerismo para decir, bueno, nosotros somos la élite intelectual y somos, por lo tanto, la verdadera élite. Me parece que eso aparece cuando Alberto tuitea, bueno, estoy orgulloso de que mi universidad... La Universidad de Buenos Aires es la universidad de todos. O sea, como esa tensión donde es un candidato, ahora presidente, que va del uso inclusivo, cuando te quiere decir una cosa y te quiere seducir, al uso inclusivo total. O sea, somos nosotros la patria. Creo que esa gestualidad que permanece tanto dentro del peronismo va a tener que aprender a convivir con otra manera de pensar la relación con los valores que no son meramente buenos modales, que no son meramente... digamos, como un sentir como de lo propio distinto. Me parece que fue interesante en ese sentido la campaña de Macri porque como se articuló como un cisma en relación a la iglesia tradicional. O sea, en un país donde el Estado es Dios, es medio normal que la política funcione como una religión. Entonces vos incluso tenés que el peronismo hasta tiene a su capitán en la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco. Entonces vos tenés este movimiento cismático de esta rebelión de los mansos que dice, bueno, no miren lo material, o sea, en lo económico estamos mal, pero, o sea, nos une más allá. A la vez, o sea, señalamos que esta otra iglesia es corrupta, caída, digamos que ha entrado en enriquecimientos ilícitos, como también señaló el cisma de Lutero, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Entonces, me parece muy interesante cómo se organizó como un cisma este movimiento que ahora confluye en un 40% de votantes. Pensando cómo se va de Mauricio Macri a Alberto Fernández, estas figuras tan distintas, y hablábamos de Axel Kicillof, que ayer fue muy efusivo sobre el escenario, aceptando el triunfo. ¿Cómo viste ese discurso? Me sorprendió que mantuviera un tono de barricada que parecía ser innecesario y que sin embargo parece como vertebrar totalmente como su identidad. O sea, la manera es que somos los salvadores contra los malos. Me pareció que, no sé, que la multitud que estaba ahí quería festejar y como que él no les daba el pie para festejar con ese tono. Entonces eso me pareció como un poco anticlimático. No sé, me parece que justamente Axel es una persona que encarna esta idea de la élite intelectual, ¿no? Que fue a Nacional de Buenos Aires, que habla desde la posición del profesor, un rol al que Alberto se intentó acercar con su idea de que es un profesor de la UBA y este rol importantísimo que la UBA cumple en la vida de tantas personas. Me parece Pero es un fetiche también, ¿no? La UBA. Total. Pienso también como la manera en la que, porque cuando pensamos en élites tenemos que pensar la manera en la que la élite piensa a su contraparte, o sea, por ejemplo, a los pobres, o sea, la manera en la que Axel Kicillof habló de los pobres, o sea, por ejemplo, esta frase tan conocida o tan comentada cuando decía, bueno, porque son pobres ahora es que han caído en el narcotráfico. Es una posición insultante para un pobre, porque es como la idea de que, digamos, lo natural del pobre, a menos que lo ayudes, es el delito. Entonces, es interesante porque, por otro lado, ves el discurso de Vidal, que es un discurso que le habla directamente al buen pobre, al pobre del esfuerzo, al pobre que no quiere el plan. Pobre artificial también, ¿no? Bueno, digamos, hay muchas personas... De una geografía, ¿no? De una narrativa sacra casi.
Bueno, pero a la vez, o sea, si dentro de la provincia de Buenos Aires, como me parece que en los sectores productivos es donde ganó Vidal y los sectores donde se produce menos es donde ganó Axel. Entonces uno podría, o sea, pensar que es esa franja, como esa franja de Boca que se arma en el mapa de Argentina, tiene que ver con expresar como esta idea de los argentinos que producen, que están sosteniendo al resto de los argentinos, que no son menos importantes, pero que, bueno, están representados en este mapa ahora. Paula, vos decís algo muy interesante, que es que la figura de Alberto Fernández es como el telonero que tiene que salir a escena o el operador que siempre estuvo en las sombras acompañando a una figura famosa. ¿Se puede ver en las figuras de los imaginarios distintos que van gobernando para Cambiemos, el emprendedor y el operador puede sintetizar algún sentido de la gestión de Alberto Fernández? Yo no sé cómo podemos soñar con una épica del operador. Me parece que sí existe una épica argentina del busca. Y en un punto, Alberto es un busca dentro de la política, digamos, habiendo pasado por tantos partidos políticos, habiéndose reconvertido no sé, el cabalismo, el menemismo, antes el radicalismo, antes en el Partido Constitucional Nacional de ASEF, también con Varela Cid, o sea, de la parte de la UCD. ¿No lo acerca eso más a la gente, al derrotero de seres anónimos que están tratando de construir su camino de ascenso social? Yo creo que el busca, al que se le han dedicado tantas películas argentinas, tiene, tiene un asidero simbólico en Argentina. No sé de qué, o sea, hasta qué punto lo va a encarnar Alberto. Sí entiendo como que su tono algo pendenciero y prepotente cuando le habla a los periodistas es algo que sí encanta a sus votantes. O sea, es como tiene una idea de autenticidad, digamos, como vos andás a trabajar de periodista, o sea, estoy de mañana, quiero hablar con Dylan. Que uno esperaría, digamos, otro tipo de comportamiento en un político de carrera como es él. Pero bueno, él no está acostumbrado a los brillos, no está acostumbrado a que las luces estén sobre él y bueno, quizás eso explica un poco su conducta. Vos has descrito muy bien el género literario con el que avanzó Cristina Fernández de Kirchner, con Sinceramente, y hablas de un género literario menor, que es el tuiteo de Alberto Fernández. ¿Cómo es esa lectura? No, bueno, una de las cosas que me sorprendió mucho de Alberto es que, en general, cuando él estaba en el llano, digamos, cuando él rompe con el kirchnerismo, él ingresa en este género menor, que es el trolling dentro de Twitter. ¿Lo consideras un género eso? Sí, naturalmente, como antes lo fueron los comentarios de los blogs. Y en el caso de Alberto, digamos, hay como un manejo, digamos, como florido del insulto, bueno, con insultos graciosos, no sé, no los voy a reproducir acá, pero el de Con vista al mar, por ejemplo, es incluso una cita de Neruda. Bueno, claro, esa clase de cosas supongo que o sea, pueden ingresar dentro de una fantasía de amorío pendenciero, no sé, dentro de cierto imaginario. La verdad que no sé. Finalmente, Paula, en este recorrido, ¿no?, democrático de un presidente como Alfonsín a uno como Alberto Fernández, en el medio el kirchnerismo y luego Cambiemos con Mauricio Macri, ¿hay una continuidad o hay una polarización de élites en Argentina? Creo que en un momento existía, o sea, en un momento yo veía Cambiemos como digamos, una fuerza que estaba interesada en captar nuevos socios. O sea, donde, digamos, los peronistas que quisieran convertirse tenían las puertas abiertas. Pichetto, por ejemplo. Por ejemplo, Pichetto, pero hubiera esperado a ver más de estos y me pareció, por ejemplo, extraño que no trabajaran mucho en mantener la división del peronismo, que es en definitiva lo que los había llevado al poder. Es como si de alguna manera Cambiemos hubiera entrado en un movimiento introspectivo de decir, bueno, o sea, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que nos hace converger? Y me parece que ahí queda pegado del lado de la figuración que hace del otro de ellos, que es la idea de que es un movimiento antiperonista. No lo veo así. Me parece que las urnas tampoco hablan de eso. Me parece que tiene que ver con estos sectores productivos y con esta épica que es tan criticada de la idea de ser... digamos, de que vamos a construir alguna cosa que no tenga que ver con
con estos enriquecimientos ilícitos. O sea, vamos a construir una iglesia laica o un Estado laico donde vos no tenés, o sea, el Estado te da, pero por ejemplo, cuando el Estado de Macri te da, no es que no te lo da con las pancartas de la cámpora, etcétera. Así terminan no capitalizando, digamos, sus obras, etcétera. Hablabas de una superioridad intelectual que se arroga al kirchnerismo. ¿No es esto una superioridad moral también cuestionable? Bueno, me parece que para que existan los movimientos y para que la gente tenga ganas de pertenecer a los movimientos es necesario entregar alguna clase de token, como de billete en términos de superioridad moral, y ese es uno. La izquierda es la experta en la superioridad moral, pero era necesario, me parece, para poder como generar la idea de que queremos pertenecer a algo a pesar de la crisis que nos acerca, que tuviera que ver con la aspiración a bienes que no sean materiales, a la aspiración a como a una idea de decencia, etcétera, y eso me parece que es lo que estaba en las marchas. Algo así. Sí, como una decencia compartida de que estas son las fuerzas morales de la Argentina, de alguna manera. Esa es una idea que ya aparecía en José Ingenieros, por ejemplo, que escribió un libro al respecto. O sea, es una idea que viene hasta desde el radicalismo primigenio de Irigoyen. Así que, no sé, me parece interesante la manera en la que la rebelión de los mansos como se configuró en ese punto. Muchísimas gracias, Paula Oloix Zaraquia. Gracias.